Hola, muy buenos días mis amadas hermanas y amados hermanos. Les saludo a todos, primero en el amor de Dios y también en nombre de nuestro equipo de trabajo, de Escuela Dominical y también de nuestros pastores, mi pastor Gabriel y mi pastora Aureliana. Estoy muy contento en este día y muy motivado en esta nueva Escuela Dominical, y lo que nos motiva son ustedes. Los que cada día domingo están ahí conectándose a través de la televisión, a través de los celulares, a través de los computadores, de la señal internacional. No, todavía no llegamos a eso, pero es mi fe, ¿cierto? Nos motiva, amada iglesia, que en lo personal nos encontremos por ahí en el centro de Teno y nos digan que están viendo y siendo bendecidos a través de las escuelas dominicales. Una mención especial, tal como lo hace mi hermano Enrique, para mi hermana María Elisa del lugar de Bellavista. Nos bendijo mucho sus palabras hace unos días que íbamos con nuestro hermano Ricardo Contreras trabajando en la obra del Señor. Nos encontramos con ella. Dios le bendiga mucho, amada hermana, y así también hay muchos hermanos y hermanas que están orando para que Dios nos ayude a nosotros como equipo de Escuela Dominical y podamos cada día domingo traer una enseñanza nueva para sus vidas. Bien, la Escuela Dominical del día de hoy es la clase número 43 y lleva por título Cuarentena, parte 2. Y el día de hoy, en la clase, abordaremos 3 puntos. El primero de ellos es cuarentena y 2 actos de amor. El segundo es Moisés, no Aarón y María. Y el tercero es Dios es amor. Y la lectura bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Números, capítulo 12, del versículo 9 al 16, y le quiero dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Y el objetivo de la clase de hoy, le quiero dar lectura, dice: trabajar por tener un hogar sano a través de una vida sana. Y la introducción dice: un hogar sano que esté preparado para recibir nuevos miembros necesita una familia sana, pero esta no puede existir sin personas sanas. Claramente ningún padre que ame a sus hijos los enviaría a vivir en un hogar que no está sano. Con mayor razón, Dios tampoco enviará a nuevos salvados a un hogar, entre paréntesis, iglesia, que no está sano. El punto número 1 de la escuela del día de hoy, lo decíamos hace un momento, es cuarentena y 2 actos de amor. Y el manual dice: la decisión de Dios de poner a María en cuarentena podría ser cuestionable. Para entender un poco el contexto o la idea central de esta escuela y de qué nos hablaba la lectura bíblica que leíamos hace un momento, se nos habla de un problema y una solución.
Eso es lo primero que debemos aprender el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés por la mujer cusita que había tomado como esposa y exigían que se les considerase por la posición que tenían ellos ante el pueblo. ¿Cuál es el resultado de esto? El Señor dice la palabra que reúne a Moisés, reúne a Miriam y reúne también a Aarón para hablar con ellos acerca de la crítica o murmuración que se había levantado entre familia. Y en defensa de Moisés se dispone a castigar a Miriam con una lepra en su cuerpo y a Aarón a contemplar el malestar también de su hermana. ¿Y cuál es la solución? Aarón, lo leíamos hace un momento, pide disculpas a Moisés. Y este intercede al Señor por su hermana Miriam. ¿Para qué? Para que le quitase la lepra. Pero escuche bien, el Señor se rehúsa a la petición de Moisés y pide que sea echada fuera del campamento por 7 días y después ser reintegrada al grupo. Y es justamente por esto que este primer punto parte diciendo que la decisión de Dios de poner a María en cuarentena podría ser cuestionable. Podría cuestionarse usted, podría cuestionarme yo por no entender lo que Dios está haciendo o por qué lo hace. Pero a pesar de todo, Dios la ama y muestra 2 actos de amor y su aclaración. El primer acto de amor, dice el manual, de Dios hacia María. Dios es amor, por ende cada decisión que toma es motivada por el amor. Si nos dice que sí en respuesta a alguna petición es por amor. Si nos dice que no, guarda silencio o se retrasa en responder, también es por amor. Él envió a cuarentena a María. Esta es otra muestra de su amor. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que María no se quedara fuera de sus planes. Esto es muy importante, amados hermanos. Dios deseaba también que participara de su voluntad y que avanzara en pos de su voluntad junto a su pueblo. El segundo acto de amor dice del pueblo hacia María. Si bien estaba la instrucción de Dios, quien decidió enviarla a cuarentena por 7 días fuera del campamento para que aprendiera la importancia de no murmurar y después de los 7 días podía reintegrarse a la congregación. También existía la posibilidad de que el pueblo no acatara dicha solicitud de Dios y siguiera su recorrido. Existía la posibilidad de que los millares de israelitas decidieran no detener su viaje por una persona que habló mal de su líder. Sin embargo, la palabra de Dios expresa que el pueblo no avanzó hasta que María se reunió con ellos. Siguieron el ejemplo de amor. ¿De quién? De Dios, en favor de un integrante de su familia. Y termina este punto diciendo, como iglesia debemos tener paciencia con quienes murmuran y no excluirlo de los planes de Dios. Por el contrario, amarlos y aceptarlos, pero al mismo tiempo orientarlos a que no es lo que agrada a Dios. Cuando termina este primer punto diciendo que como iglesia debemos de tener paciencia con quienes murmuran y no excluirlo de los planes de Dios, entonces debemos entender que si Dios no lo hizo con ellos, a pesar de haber cometido un error, menos debemos hacerlo nosotros. Cada uno de ellos fue igual que nosotros, igual que usted, igual que yo en cierta forma. Tenían sus defectos, tenían sus errores y en algún momento, como todos nosotros, murmuraron. Y aún así, Dios los amó y usó en gran manera. Lo único que ellos hicieron es humillarse delante de Él y confiar en su palabra.
Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, dice su palabra. Posiblemente muchos de nosotros hoy domingo nos sentimos identificados con Miriam o Aarón, pero solo quiero que sepa que no importa su condición, no importa su error, ni la situación en la que usted se encuentra, Dios le ama por sobre todas las cosas y quiere usarle. Y también quiere que usted tenga una vida sana, como leíamos el objetivo de la clase del día de hoy. Él tiene planes para su vida y quiere que los cumpla. Solo necesita acercarse a Él y pedirle perdón por muchas veces dejarse a lo mejor llevar por sus sentimientos, dejarse llevar por sus impulsos, y Él estará dispuesto a perdonarle, amada hermana. Y al igual que estos dos hermanos, no quedar fuera de los planes que Dios tiene para su vida. El punto número 2 de la escuela de hoy dice Moisés, no Aarón y María. Y el manual dice, María nunca pensó que tendría consecuencias por abrir su boca y criticar a Moisés a sus espaldas. María nunca pensó que tendría consecuencias por abrir su boca. Así parte diciendo el manual en este segundo punto. Aarón y María, tal como lo decíamos hace un momento, tratan de iniciar una revuelta contra su autoridad. Quizá para muchos de nosotros su queja es razonable, porque Moisés enseña que los israelitas no se deben casar con extranjeros, pero su esposa es extranjera. Pero si esta hubiera sido su verdadera preocupación, ellos podrían haber hablado con Moisés o con el consejo de ancianos que se había formado recientemente. Pero ¿qué hicieron ellos? En vez de eso, decidieron murmurar y querían tomar el lugar de Moisés como líderes de la nación. Entonces podemos pensar que en realidad su queja era solo un pretexto para iniciar una rebelión general con el fin de conseguir una posición de poder. ¿Cómo responde Dios a esto? Responde castigándolo severamente en defensa de Moisés. Él le recuerda que ha escogido a Moisés como su representante en Israel. Por eso el subtítulo de este segundo punto es Moisés, no Aarón y María. Le recuerda que hablaba cara a cara con él y confiándole además toda su casa. Nuestro Dios demandaba, ¿por qué no les dio miedo hablar contra el siervo Moisés? Y cuando no hay respuesta, mis hermanos, Él, nuestro Dios, y lo dice el libro de Números, lo relata, que se encendió la ira del Señor contra ellos. Su castigo cae primero sobre Miriam, quien contrajo lepra, y Aarón le ruega a Moisés que la perdone o que los perdone. En este segundo punto, el escritor de este manual de escuela dominical quería enseñarnos primero que Él escoge a quien Él quiere. Y segundo, la autoridad del líder escogido por Dios debe ser respetada. ¿Por qué? Porque de rebelarse en contra de ese líder es rebelarse contra Dios mismo, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido quejas en contra de las autoridades? Siempre me pasa que quiero hacer alguna pregunta y esperar un comentario o respuesta suya. Pero me doy cuenta que no están aquí de manera presencial. Es muy raro y cómico a la vez. Dios, amados hermanos, estuvo presente de una forma excepcional en el liderazgo de Moisés. Es más, dice la palabra de Dios
que desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Los líderes actuales no manifiestan la autoridad de Dios como quien lo ve cara a cara, como lo hizo Moisés. Pero aún así, Dios ordena que respetemos la autoridad de todos los líderes. Porque no hay autoridad sino de Dios. Quiero dejar en claro, amados hermanos, que esto no significa que los líderes nunca deben ser cuestionados, que no se les debe pedir cuentas o que no se pueden reemplazar. Significa, amada iglesia de Teno, que cada vez que tengamos una queja en contra de aquellos que tienen autoridad legítima, como Moisés, nuestro deber es discernir las formas. Escuche bien, discernir las formas en las que su liderazgo es una manifestación de la autoridad de Dios. Debemos respetarlos por causa de la parte genuina de autoridad que Dios les ha dado. Incluso cuando procuramos corregirlos, cuando procuramos establecer límites para ellos, o incluso es más, al retirarlos del poder. Un detalle de la enseñanza de la escuela de hoy es que el propósito de Aarón y el propósito de Miriam era llegar a una posición de poder. Las ansias de poder, amados hermanos, nunca serán una motivación legítima para la rebeldía en contra de la autoridad. Si tenemos una queja con nuestro jefe, con nuestro líder, contra la persona que Dios ha puesto por encima nuestro, lo primero que deberíamos anhelar es resolverlo con él o con ella. Ahora, si esto no es posible debido a lo mejor al abuso de autoridad o a la incompetencia del jefe o autoridad, nuestra siguiente intención sería buscar que alguien con integridad y habilidad tomara su lugar. Pero si nuestro propósito, amados hermanos, es ganar más poder, entonces la meta es incorrecta. E incluso estamos incapacitados, mis hermanos, para percibir si el líder o autoridad está actuando legítimamente o no. ¿Por qué, hermano Daniel? Porque nuestros propios deseos nos han vuelto incapaces de discernir la autoridad de Dios en esta situación. Dice el manual más abajo, Dios eligió a Moisés debido a su humildad, en reconocer total dependencia de su presencia, por el amor que tenía por el pueblo, que era Dios y no suyo. Lo eligió por la capacidad de preocuparse y ocuparse por quienes dirigía, una virtud que el pueblo reconocía. Lo que nos está enseñando aquí es que aunque Moisés tenía el poder y el derecho, responde al desafío de su autoridad con gentileza. Responde al desafío de esa autoridad con humildad. Él permanece en la escena con Aarón y con Miriam de principio a fin. Incluso cuando ellos comienzan a recibir su merecido castigo, también intercede para que Dios restaure la salud de Miriam y logra a lo mejor reducir su castigo de muerte a 7 días confinada fuera del campamento. Finalmente, permite que sigan siendo parte del liderazgo principal de la nación. Si estamos en posición de autoridad, y aquí les hablo específicamente a los que mi Dios les ha permitido que sean profesores, que sean oficiales, guías, encargados a lo mejor de grupo de nuestra iglesia de Teno Centro. Es probable que enfrentemos oposición como lo hizo Moisés. Suponiendo que, igual que Moisés, hayamos recibido la autoridad legítimamente, podríamos ver la oposición como
como una ofensa e incluso reconocerla como una ofensa contra el propósito de Dios para nosotros. Y es muy probable, amados hermanos, que estemos en nuestro derecho de intentar defender nuestra posición y derrotar a aquellos que la están atacando. Pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Igual que Moisés, primero debemos cuidar de las personas sobre las cuales Dios nos ha dado autoridad, incluyendo aquellos que se oponen a nosotros. Tal vez sus quejas contra nosotros sean legítimas, o quizás aspiren a alcanzar el poder. Tal vez logremos resistirlo, tal vez no. Puede que sigamos en la organización o no, igual que ellos. Tal vez encontremos puntos de coincidencia o tal vez sea imposible restaurar las buenas relaciones con nuestros opositores. Aún así, y termino con esto, este segundo punto. Aún así, mis hermanos, aún así, mis hermanas, en todas las situaciones tenemos el deber de ser humildes, lo que significa actuar por el bien de aquellos que Dios nos ha confiado, incluso a costa de nuestra comodidad, incluso a costa de nuestro poder, de nuestro prestigio, de nuestra autoimagen. La única manera de saber que estamos cumpliendo esta tarea es cuando nos encontremos intercediendo por aquellos que se oponen a nosotros como escogidos o elegidos, como lo hizo Moisés con Miriam. El tercer punto de esta escuela es: Dios es amor. Y dice el manual: Dios es amor, nos ama a todos por igual y quiere darnos una vida llena de amor. Por eso que jamás pondrá a un bebé recién nacido en las manos de una familia en el que sus integrantes están llenos de lepra, entre comillas dice en sentido figurado. Es decir, no enviará a un bebé a crecer en una familia en medio de murmuraciones. No enviará a un bebé recién nacido que requiere un cuidado y trato especial a una familia llena de la enfermedad de la envidia, o a un bebé recién nacido a un hogar lleno de rencor u orgullo. Porque al igual que como ocurre en nuestra sociedad con los niños que nacen en un ambiente vulnerable, en donde sus padres tienen malos hábitos y se vuelven como sus padres en un ciclo muy difícil de romper, eso mismo ocurriría con un bebé espiritual que llega a una familia en la fe con malas costumbres. Está muy clara la explicación en este tercer punto. Solo quiero añadir que, tal como lo dice el manual, Dios es un Dios de amor y no hace acepción de personas. Dios quiere que usted, amada hermana y amado hermano, sepa que su amor por usted es más grande que sus defectos y errores. Él puso su mirada en su vida con el propósito de hacer de usted un vaso de honra y con una vida sana. Él, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, vio en usted un enorme potencial que tiene para poder usarle como canal de bendición, incluso a los bebés recién nacidos, como lo habla de forma literal el manual. Y la conclusión de la clase del día de hoy dice: cualquiera iglesia que se preocupe de mantener integrantes con un corazón sano tendrá que luchar contra la murmuración, es decir, cuidarse de un posible contagio, que es lo que nos hablaba en la clase pasada nuestro hermano Pedro. De esta manera no será enviada a cuarentena, por lo que será una iglesia sana que acogerá con el amor de Dios a nuevos salvados que Él añada día a día. Qué tremenda enseñanza. Hemos llegado ya al final de esta escuela dominical.
y solo hay palabras de agradecimiento para quienes cada día domingo es un hábito el apartar este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Y los que no, pueda Dios hincarle en sus corazones y amonestarle para que lo hagan. Quiero que terminemos orando a nuestro Dios para agradecerle por esta escuela dominical y para que nos dé su bendición. Te agradecemos, Señor, por este momento agradable, Señor, de aprender de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por esta nueva instrucción, Señor. Tu palabra, Señor, nos ha hablado en esta mañana, nos ha corregido, quizá, bendito Dios, en muchos aspectos de nuestra vida. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a ser mejores seguidores tuyos, Señor, a actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú dices que tienes solamente pensamientos de bien contra nosotros y no de mal, Señor. Ayúdanos para ser mejores cristianos, para ser mejores personas, Señor. A mejorar esas áreas, Señor, que quizás están débiles en nuestra vida y que tu palabra nos descubre cada día, Señor, al hablarnos muchas veces de esta forma en la que nos has hablado el día de hoy, Señor. Te pido que mis hermanas, que mis hermanos sean bendecidos a través de tu palabra y que tu palabra pueda germinar en cada corazón, en cada vida, en cada familia, Señor. Que sean bendecidos a través de ella y por muy dura a lo mejor que sea muchas veces, podamos retenerla en nuestro corazón. Te pido, Señor, que tu bendición nos acompañe en este día domingo. Esa bendición que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos, que tengan un bello día y nos vemos en la tarde, si así Dios lo quiere.